Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 15 de noviembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo muy especial, una bendición muy grande a todos los que están llegando a la sintonía de nuestra transmisión de nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordarles que Cita con Jesús es un tiempo especialmente diseñado para aquellos que quieren comenzar cada día de la mano de Papá Dios. Enviamos un saludo y un abrazo muy especial a todos los que están conectados allí desde Maryland, desde Virginia, desde Washington, D.C., todo el área del DMV. Saludo especial. También, por supuesto, Pensilvania. También nos envían reporte de sintonía y muchas bendiciones. Saludo especial también a Puerto Rico, la isla del encanto. Saludo especial a toda la familia allá en esta hermoso lugar, la isla de Cordero o la isla de El Encanto, Puerto Rico. También saludo especial a la gente dominicana, República Dominicana, también de Centroamérica, de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Un saludo especial a toda la gente de Centroamérica. Por supuesto, saludos a nuestra amada gente en Colombia, nuestra familia, nuestros amigos en Colombia. Abrazos y bendiciones para todos ustedes. También Ecuador, Perú, Venezuela, también allá en Bolivia. Saludo especial a toda la gente de Bolivia, del sur del continente, Uruguay, Paraguay, Argentina. Saludo especial también a toda la gente de el Caribe, allí en la isla de Cuba. Saludo especial también a don Junior Barzagas en La Habana, Cuba. Saludo especial. Bendiciones también a toda nuestra familia allá en España, en Senticite en España. Saludo especial a todos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, irnos el privilegio de comenzar esta mañana en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dice el salmista David en el Salmo número 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú eres un Dios que se complace en la mano. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario, engañador, abominarás. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo con temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua habla lisonjas, castígalos Dios, caigan por sus mismos consejos y por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que confían en ti, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová,
Bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué bueno, Señor, saber que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos bendice, que cada día se interesa por nosotros. Gracias, gracias Dios. En tu presencia, Señor, estamos seguros y confiados. Permítenos en esta mañana ser edificados por medio de tu bendita palabra. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros sentidos espirituales y permítenos atesorar en nuestro corazón los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Gracias Dios por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Háblanos, Señor, oh Dios del cielo, y edifícanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar. Muy bien, aquí estamos disfrutando entonces de la palabra del Señor, que es nuestro alimento, que es nuestra guía, que es nuestro sustento. Bueno, familia, esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de temas y para esta ocasión vamos a reflexionar sobre una de las parábolas más hermosas de Jesús, del Señor, que nos invita a entender realmente su amor y el comportamiento nuestro como sus hijos. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor para darnos cuenta de cómo el Señor por medio de su palabra pues nos enseña grandes verdades, grandes principios de vida. El tema que vamos a tratar hoy es derribando las marcas o las características de el hijo pródigo, el hijo pródigo. En la palabra del Señor encontramos en el Evangelio de San Lucas, pues esta famosa enseñanza de Jesús acerca del comportamiento humano, acerca de todas aquellas cosas que nosotros como hijos de Dios podemos estar experimentando, podemos estar llevando a cabo y que nos permite, que nos impiden realmente disfrutar a plenitud de su gran amor, de su gran misericordia. Esa parábola se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Todos sabemos y hemos escuchado alguna vez esta narración de esta decisión que tomó el hijo pródigo de abandonar la casa de su padre, de pedir su parte de herencia, entendiendo de que la herencia, bueno, el heredero hace efectivo su herencia en el momento en que el testador, ¿cierto?, muere. En tanto que el testador está vivo, pues no puede recibir la herencia. Y vemos que este joven, ¿cierto?, el hijo menor de este padre de familia, pidió su herencia, ¿sí?, porque ya tenía sus planes establecidos. Entonces, todos hemos leído de una u otra manera, hemos escuchado esta parábola que nos enseña el comportamiento que nosotros podemos tener como hijos. Y vemos allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15,
estas parábolas, ¿no? Hay varias parábolas en este capítulo 15. Por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida, está la parábola del hijo pródigo. Mire que todos estaban perdidos, ¿sí? Todos estaban perdidos. Y ver la actitud que hay en el corazón de aquel que toma la decisión de extraviarse, de soltarse de la mano de papá, de papá Dios, e ir por el mundo haciendo su propia voluntad. Dice aquí, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su vida viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse en gran manera. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y la danza, y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha vuelto, ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando ha venido tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar, vamos a reflexionar el comportamiento de estos 2 hermanos. Y el pródigo es aquel que tomó la decisión de pedir la parte de su herencia, ¿sí? Y se retiró de la presencia de la casa de su padre a vivir la vida como él quería, como a él le pareció. Entonces, vemos aquí la actitud también del hermano, del hijo pródigo, ¿sí?
Porque dice, porque tu hermano estaba muerto. Fue la pregunta que él le hizo, ¿por qué ha recibido a este que se tiró la plata, que se derrochó la plata, ¿sí? Y le ha recibido de esta manera con fiesta? Y el padre le responde de esta manera, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, ha resucitado. Se había extraviado, se había perdido y ha sido allá. Luego, el motivo que el padre tenía en su corazón para celebrar ese banquete, esa fiesta, era muy, pero muy importante. Su hijo, los dos hijos para él eran importantísimos. Y aquí podemos ver la actitud que tuvo primero el joven, hijo pródigo, de largarse, de irse y vivir la vida loca. Pero también en casa del padre se quedó el hermano mayor. El hermano mayor que le hace un reclamo al padre. Ni siquiera un cabrito me has dado para darme, me has dado para gozarme con mis amigos. Tanto tiempo te sirvo, ¿sí? Y allí hay muchas actitudes de este hijo mayor que debemos también analizar. ¿En cuál nos estamos ubicando nosotros? ¿Somos el hijo pródigo que un día pidió parte de la herencia? ¿O somos el hermano del hijo pródigo que se quedó en la casa, pero sin disfrutar de la bendición de estar en casa, de estar al lado del Padre? La palabra pródigo es una sola definición y en el griego significa disoluto, de disolución. Una persona disoluta, según el diccionario, dice que es una persona carente de sentido, carente de restricción, carente de sentido común y por ello carente de pudor y de freno. Persona pródiga se desemboca a hacer como a él le parece. Otra definición es que es una persona carente de dominio propio, carente de dominio propio, carente de límites, ¿sí? Que quieren salir a comerse el mundo sin medir las consecuencias, ¿sí? Esa es el famosa característica, digamos así, del pródigo. Es la acción de una persona que vive carente de control en su vida, completamente o en algunas áreas de su vida. Recuerde que hay áreas de responsabilidad y hay áreas de intimidad. Y cuando no tenemos control en alguna área de nuestra vida, estamos completamente desenfocados. Una persona que disipa las cosas, que despilfarra las oportunidades y la bendición, que cae en la depravación también, que cae también en el libertinaje, ¿cierto? En la vida apartada de principios y valores. Es una persona relajada, es una persona que no tiene para nada moderación y que se entrega fácilmente a los placeres y al vicio y a los excesos de la vida. Mire todas las características que hay en un pródigo, en el hijo, en el corazón pródigo. Y por eso pues el tema lo hemos titulado Derribando las marcas del hijo pródigo. Porque todos tenemos de una u otra forma un hijo pródigo. Somos un hijo pródigo. Tenemos algunas características del hijo pródigo, las cuales pues tenemos que derribar para que Dios también igualmente nos haga entender y podamos tomar la decisión de volver. Tomó la decisión de volver, ¿sí? Volver es convertirse, conversión. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque hemos arrancado el camino, le hemos dado la espalda muchas veces a Dios, a vivir la vida como nosotros nos provoca, la vida loca, como se dice. Entonces, qué importante que vayamos resaltando esas características y también, pues de paso, ir examinando nuestro corazón. ¿Qué características del hijo pródigo
está en nosotros? ¿O qué características del hijo mayor del pródigo está también en nuestro corazón? Esta palabra prodigio, o prodigio no, pródigo, es un término jurídico también, que se aplica a las personas que malgastan con ligereza las oportunidades, que malgasta la fortuna, que malgasta el dinero, que malgasta el dinero de su sostenimiento o el sostenimiento de su familia, poniendo de esa manera en peligro el sustento y muchas veces el patrimonio de la familia. Cuando un hijo se descarría, comienza a vivir perdidamente, es una brecha, es una abertura, es un orificio que se abre en el saco donde comienza a derramarse y a despilfarrarse todo el esfuerzo quizá de los padres. Un hijo que cae en esta desgracia es una pérdida, digámoslo así, para la familia, porque todo va en detrimento patrimonial, perjudicando de esa manera a su familia. Un pródigo en el derecho es una persona que dilapida su propio patrimonio. Él recibió la herencia, pidió su parte de la herencia, ¿sí? Que no debió haberla pedido. ¿Por qué? Porque su padre no había muerto, ¿sí? Porque normalmente la herencia se entrega cuando el testador, ¿cierto?, muere, no cuando está vivo. Pero el padre, mire, de tal manera le amó, es que así nos ama Dios, que Él no nos restringe las cosas y Él no nos va a poner freno en eso, ¿sí? Y el Padre le dio su parte, la parte que le correspondía. Entonces, es una persona que dilapida su propio patrimonio, y lo hizo de una manera muy rápida, porque fue a vivir la vida loca, la vida de desenfreno. Quizás se rodeó de muchos amigos, entre comillas, ¿sí? Pero cuando ya lo gastó todo, cuando ya no tuvo dinero, todo le dieron a la espalda, todo le dejaron, todos se fueron, ¿sí? Ahí nos enseña realmente cómo se manejan las cosas en este mundo y cómo la amistad es en cierta manera condicionada al estado en que tú te encuentres, al estado financiero sobre todo. Porque cuando tú tienes abundancia, vas a estar rodeado de mucha gente que te va a adular, que te va a dar la palmadita en el hombro, que te va a aplaudir todo lo que hagas, ¿sí? Que te van a valorar y a respetar, pero por lo que tú tienes. Pero cuando tú pierdas todo eso y te quedes en ceros, te quedes en bancarrota, allí es donde deben aparecer los verdaderos amigos. Y muchas veces no aparecen. Ni la familia aparece, ¿sí? Muchas veces. Entonces, encontramos aquí que esa persona dilapida completamente su patrimonio de forma reiterada e injustificada, en detrimento de su propia familia, de su propia descendencia, de sus hijos, de su esposa. El pródigo como tal debe ser declarado por el juez competente mediante una sentencia judicial. Mire que es tan difícil y tan delicado que en derecho se habla precisamente de ese comportamiento irresponsable del que tiene pensamiento pródigo en su corazón. Entonces, el pródigo, ¿sí?, de su casa, porque tenía un secreto. El pródigo deja su casa, se aleja, pide su herencia y se larga porque tiene su plan y tiene un secreto en su mente que le cambia el corazón. Sin duda alguna, este joven había sido engañado. Satanás es el que engaña, el que seduce. Cuando alguien tiene un secreto, comienza a vivir
parte de su alma porque la mente está en el alma y comienza a razonar y a maquinar sus pensamientos y se hacen castillos en el aire. Idealizan las cosas y piensan que todo va a salir bien, que todo va a salir sobre ruedas. Y se genera cierta seguridad y cierta confianza en su corazón. La persona que escucha más a su alma que al Espíritu de Dios, que al Espíritu Santo, que a la palabra del Señor, está incurriendo en la conducta del hijo pródigo. Que quizá no escuchó, quizá que es el padre que lo quiso persuadir para que no se fuera. Y no escucha razones ni justificación. Entonces, cuando un secreto es malo, se convierte en una fantasía que va a llevar a la gente a vivir precisamente ese engaño. Una fantasía es eso, una ilusión, ¿sí? Una ilusión que muchas veces la gente se mentaliza y se encapricha a seguirla, ¿sí? Solamente la fantasía, cuando la fantasía se disipa, entonces nos encontramos con la dura realidad, que lo hemos perdido todo, que perdimos el tiempo, que perdimos el hogar, que perdimos la familia, que perdió su dinero, que perdió sus riquezas, ¿sí? Que lo perdió todo, que perdió su salud también. Entonces, primero que todo, debemos entender que la persona se sentirá siempre atraída hacia lugares, hacia personas, a cosas que no son legales, que no son lícitas, sobre todo cuando los deseos no están enfocados en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios quiere para nosotros lo mejor, ¿sí? Él quiere darnos vida y vida abundante, vida con sentido. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10 nos dice que vino para que tuviéramos vida en abundancia, no para que anduviéramos por ahí dilapidando nuestra vida. Entonces, qué importante que el pródigo se siente atraído hacia lugares y personas que no les conviene, que no son lícitas, ¿sí? Que le van a llevar a vivir una vida disoluta, una vida completamente en excesos, ¿sí? Y se sentirá también tentado hacia cosas que no agradan a Dios, sobre todo eso. Porque cuando él pide la parte de la herencia, pues se tiene que alejar del Padre. Eso es como cuando un creyente se aleja de Dios y comienza a vivir según su parecer, según las tendencias, según lo que el mundo ofrece, según lo que la sociedad así aprueba. Y es allí donde cae el engaño del enemigo, de llamar las cosas de una manera equivocada. Llamar lo bueno malo y lo malo bueno, ¿sí? Entonces, se sentirá completamente tentado hacia cosas que no agradan a Dios o que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de los principios establecidos por Dios en su palabra. Volviendo a la parábola, los dos hermanos tuvieron la misma oportunidad, crecieron bajo el mismo techo, crecieron bajo la autoridad del mismo Padre, bajo las enseñanzas del mismo Padre, el ejemplo del mismo Padre, disfrutando del amor del mismo Padre. Ambos tuvieron las mismas enseñanzas, la misma vida y la misma crianza. Una vida de disciplina, una vida ordenada. Eso fue lo que les modeló el Padre. Ambos eran amados por el Padre y herederos de todas las riquezas del Padre, ¿sí? Vemos aquí la paternidad ejercida de una manera ecuánime, de una manera equilibrada, de una manera balanceada, de una manera justa, ¿sí? Porque los dos eran hijos y los dos eran herederos. Y cuando el joven, el menor, pidió la herencia, el padre dividió la herencia y le dio su parte, porque eso fue lo que pidió.
eso va en detrimento del otro. No, el otro tenía su parte de herencia. Tenía parte de su herencia. Podía seguir disfrutando del Padre, del amor del Padre, del cuidado del Padre, del ejemplo del Padre. El otro renunció al Padre, renunció a su ejemplo y simplemente se enfocó en el dinero, en las riquezas, en la herencia y se fue a vivir la vida. ¿Sí? Entonces vemos ahí la paternidad, porque así es Dios. Dios nos ama, pero Él no nos obliga. Dios nos ama con amor eterno, prolonga su misericordia sobre nosotros. Pero Él nos dio libertad porque no somos esclavos, somos libres. Nos dio libremente. Entonces, el otro, el más grande, ¿cierto? El primero era el más grande y el otro el menor. Habla de ese proceso de etapas que debemos cumplir en la vida. A pesar de ser el menor, que supuestamente debía estar allí, que era el último que tenía que irse de la casa, pues fue el primero que se fue. ¿Sí? Eso habla de la inmadurez que había en el corazón de este joven. Y el reclamo que el mayor hace también habla de la inmadurez que también tenía. No solamente era mayor, ser mayor por edad, sino también por comportamiento, pero no fue así. Dice en San Juan 15:12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que él les repartió los bienes. Les repartió. Ahí no dice, le repartió. Como el menor pidió su parte de herencia, le dijo, aquí está la tuya, y al otro le dijo, esto es lo que te queda a ti, esto es lo que te corresponde. Le repartió. Porque ya no había nada más que repartir. Ya el menor se llevó su 50%, o lo que le correspondía. Recordemos que en la Biblia habla del primogénito. Y el primogénito tiene una bendición muy especial. ¿Sí? A ciencia cierta no sabemos cuánto más le correspondía al mayor, por ser el mayor. ¿Sí? Porque en la Biblia nos habla de los primogénitos. Y los primogénitos tienen una bendición muy especial. Entonces, cuando no entendemos el proceso de la paternidad de Dios, nuestra vida entrará en crisis siempre. Entrará en crisis y eso nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Cuando usted tiene la seguridad de quién es su papá, cuando usted tiene la seguridad del amor de Dios en su vida, ahí ningún engaño de Satanás va a calar en su mente y en su corazón. Pero por eso es importante trabajar en la visión de Dios como papá. La visión de un Dios como Padre, que nos ama con amor eterno. Que de tal manera amó nuestra vida, que aún dio la vida de su unigénito para que no perdiéramos, para que tuviéramos vida eterna. Y hay que entender y dimensionar en su justa medida el amor de Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios. Cuando no se tiene ese proceso, cuando no se entiende el proceso de esa paternidad de Dios, nuestra vida entrará en crisis y estaremos expuestos, ¿cierto?, a los ataques del enemigo, que va a poner duda, que va a poner incertidumbre en nuestro corazón. Recordemos las famosas preguntas que hace el enemigo. ¿Con qué Dios te ha dicho? ¿Sí? Eso le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto del árbol. ¿Sí? Con que al Señor Jesucristo en el desierto también llegó con sus palabras. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, Él quiere probarnos y Él quiere también poner en duda nuestra identidad. ¿Sí? Entonces son las estrategias que Él usa. Entonces cuando no entendemos, ¿cierto?, el amor de Dios, ¿sí?, y quedamos expuestos y vulnerables a los ataques del enemigo y empezamos a remar contra corriente. Empezamos a remar en contravía a la voluntad de Dios
Y remar en contravía de la voluntad de Dios es como remar contra la corriente, que nos desgasta, que nos agota y que no nos deja avanzar, que no nos deja prosperar, ¿sí? Y eso es lo que hace el enemigo cuando usted no tiene una clara visión de quién es Dios. Cuando usted no mira a Dios como papá, sino que le mira como un Dios lejano, como un Dios castigado, como un Dios injusto. Entonces, por eso el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, que crezcamos hacia la madurez, que no nos quedemos pequeños, que no nos quedemos niños, sino que avancemos y crezcamos hacia la madurez. Cuando somos inmaduros, no vemos más allá de nuestras narices, no vemos más allá de la realidad, ¿sí? La independencia brota y la rebeldía se manifiesta. ¿Sí? Se ha escuchado y se ha visto y se ha notado los adolescentes que piensan que se pueden comer el mundo, que piensan que ellos pueden solos y que menosprecian muchas veces a sus padres y el consejo de sus padres. Ahí está la inmadurez en su máxima expresión. Ahí está la manifestación de un corazón rebelde, de un corazón inmaduro, ¿sí? Entonces, por consecuencia de esa incapacidad de decidir correctamente, esta persona inmadura, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros tomamos malas decisiones cuando actuamos de esa manera. Normalmente se equivocan, nos equivocamos en las decisiones que hemos tomado. Y por eso terminan por ahí tomando determinaciones, casándose con quien no se deben casar, uniéndose con quien no se deben unir, asociándose con quien no se deben asociar, teniendo amistades que no les aportan nada positivo, rechazando el consejo sabio de sus mayores, de sus padres. Eso es una manifestación, es una característica del pródigo, del que se siente completamente con la capacidad de manejar su vida, pero no va a ningún lado. Nosotros tomamos malas decisiones que se aplicarán sí o sí en nuestro futuro. Las decisiones que tomemos hoy van a afectar nuestro futuro, van a afectar nuestro futuro. Hoy, usted y yo estamos asumiendo las consecuencias de decisiones que tomamos ayer, que tomamos en el pasado. Toda decisión trae una consecuencia, trae un resultado. Entonces, siempre tendremos que tomar decisiones. Y cuando andamos en esa inmadurez de no reconocer a Dios, de no reconocer su señorío, y nos desligamos de Él, entonces nuestra inmadurez nos llevará a tomar malas decisiones que implicarán sí o sí que nuestro futuro nos vamos a afectar en nuestro futuro. Las pataletas, los reclamos, los berrinches que hacen los hijos, sobre todo los adolescentes, el ensimismamiento, el aislamiento, el comportamiento impulsivo, ¿sí? De que no toleran que se les diga no toleran de que se les diga eso no está bien, porque esa inmadurez los lleva a actuar de esa manera. Esa impulsividad los lleva a muchas veces hasta deshonrar la autoridad del padre, que quiere lo mejor, lo que él quiere lo mejor. Y llega el momento donde el hijo se siente superior al padre y se siente más visionario, más sabio, y el padre no sabe nada, la madre no sabe nada, sino que es llevado de sus propios consejos, sabios en su propia opinión. ¿Por qué? Porque se siente respaldado por los amigos, que se siente respaldado por aquellos que quizá también están más perdidos y más desorientados que él, y piensan que son ellos los que tienen la razón. Entonces, vamos a ver principales características de este pródigo, de esta persona inmadura, ¿cierto? Una persona inmadura. En primer lugar, hay un desconocimiento de sí mismo.
¿sí? El desconocimiento de su misma personalidad. Una personalidad poco configurada. Y por eso la impaciencia, la inmediatez, todo lo quieren ya. Todo lo quieren installar. Y hoy estamos en esta época donde todo es instantáneo. ¿Sí? Y resulta de que no nos podemos olvidar de que todo tiene su tiempo, de que hay procesos naturales que hay que seguir, ¿sí? Hay procesos que la misma naturaleza nos enseña. Y no podemos andar por el mundo pasándonos, saltándonos las partes del proceso. Todo tiene su tiempo, dijo Salomón. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, esa inmediatez es propia del corazón del pródigo. Falta de constancia, ¿sí? Porque se cansan muy fácilmente de seguir instrucciones. Se cansan fácilmente de esperar en el proceso. Sino que siembran hoy y mañana ya quieren recoger. ¿Sí? No, hay un proceso. ¿Sí? La agricultura, la naturaleza nos enseña los procesos. Dios es sabio, ¿sí? Y Él nos dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Comportamientos irresponsables, ¿sí? No miden las consecuencias. Hay responsabilidad en su trabajo, en sus estudios, en todo lo que tiene que ver con su vida, hay irresponsabilidad. Comportamientos caprichosos, ¿sí? Comportamientos caprichosos, ¿sí? Vemos como esos niños que se encaprichan y se tiran al piso. Esos shows los vemos muchas veces en las tiendas, donde los padres pasan por la sección de juguetes, la juguetería, y entonces ahí el niño ve el carrito, la niña ve la muñeca, el niño ve el juguete, y entonces lo quiere ya, ¿sí? Lo quiere ya, y se tiran al piso, y es decir, el capricho, y tiene que ser ya. Y eso no solamente sucede en los niños, sucede en los adultos que son inmaduros, ¿sí? Ausencia de objetivos y planteamientos realistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a las fantasías, a los sueños fantasiosos de querer tenerlo todo, porque se comparan con personas que supuestamente lo tienen todo. Y en este mundo de las redes sociales, de los famosos influencers, y muchos jóvenes han tomado ya han tomado la decisión, o han tomado ya, digamos, han entendido de que no necesitan, y el crimen de que no necesitan estudiar, ¿sí? Porque hay influencers que no han estudiado y están llenos de plata, llenos de dinero, y quieren imitar la conducta de ellos, y por eso muchos quieren ser influencers. Pero eso no aplica para todo el mundo. Y entonces los planteamientos, los objetivos en su vida no están por ningún lado. Hay jóvenes ya de 15, de 20 años, de más de 20 años, y no saben para dónde van, no saben ni qué quieren de la vida. Hay jóvenes que terminan su preparatoria y no saben qué van a estudiar. No tienen una carrera definida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dejado influenciar por este mundo tan superficial, ¿sí? Mundo lleno de vanidad. Por eso en Eclesiastés Salomón escribe: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y la gente vive en pos de la vanidad. Entonces, ausencia de objetivos, planteamientos reales, desconocimiento del riesgo, ¿sí? Porque no miran sino la parte supuestamente buena de las cosas, pero no miran los riesgos que se debe correr. En el caso de las inversiones, mucha gente invierte por emociones. ¿Y cuánta gente ha invertido en negocios? En negocios no tan claros, en negocios donde no tienen conocimiento,
porque se han fijado solamente en qué, en ganancias, ganancias, ganancias. Yo pongo esto, me voy a ganar esto, pero no miran los riesgos, no miden las consecuencias. Entonces, el desconocimiento de los riesgos. Uno tiene que ver la parte buena, la parte positiva y la parte negativa, los pros y los contras de todo. Escaso control de instintos, de impulsos y tendencias. ¿Sí? Impulsos, instintos y tendencias. Hay que tener dominio propio. El Espíritu Santo nos da el dominio propio. Fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Para no dejarnos guiar por las emociones, sino que ser mesurados, ser responsables en nuestras decisiones. Tendencia de aislarse, de ensimismarse, que los lleva también a las fantasías, a vivir una vida fantasiosa. Intolerancia a la frustración. La frustración es una gran maestra y todos de una u otra manera hemos experimentado la frustración. Pero eso no nos tiene que llevar a encerrarnos, a meternos en nosotros mismos, porque es hasta peligroso, porque ahí trabaja el enemigo. Cuando una persona ha fracasado, cuando una persona ha perdido, el enemigo también está allí, también acusando. El mismo que lo impulsó a meterse en el problema, ahí después está haciéndole sentir mal, como echando sal en la herida, metiendo el dedo en la llaga. Tú no eres capaz, ¿para qué estás en este mundo? Y muchos pensamientos comienzan a circular por la mente de la persona. Y por eso vemos que gente que supuestamente ha perdido todo, terminan quitándose la vida. ¿Sí? Entonces el enemigo vino a matar, robar y destruir, recordemos eso. Él no vino a darnos vida ni prosperidad, quiere destruirnos. Y por eso no podemos caer en el error de escuchar sus consejos perversos. Intolerancia a la frustración. ¿Sí? Dificultad para captar los propios errores y limitaciones. ¿Sí? Hazme saber, Señor, mis errores. ¿Sí? Hazme saber. ¿Sí? Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Mira si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno, decía David al Señor. Examina. Entonces hay dificultad para aceptar sus propios errores, sus propios fallos. ¿Sí? Y por eso se esgrimen argumentos y justificaciones. Y se le echa la culpa a todo el mundo. Hasta Dios mismo se le señala, pero no se asume la responsabilidad. Ahí están características del corazón pródigo, del hijo pródigo. Y todos de una u otra manera hemos podido por ahí patinar con algunas de esas características. Entonces, la dificultad para aceptar nuestros propios errores, hay que reconocer nuestros errores. David, después de un año, casi un año, reconoció su error. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, límpiame y seré más blanco. ¿Sí? Pero pasó un proceso donde hubo una negación completa, donde él pensó que todo estaba bien. Después de cometer semejante delito, pecado, adulterio, fornicación, homicidio, y él pensaba que la vida tenía que seguir igual, porque él era el rey, porque él era el rey, y entonces todo tenía que permitirse, hasta que fue confrontado de parte de Dios por el profeta Natán, y se dio cuenta y cayó en sí de su error. Por eso en el Salmo 51 él se arrepiente, ¿sí? Y después le pide, purifícame y seré más blanco, seré limpio, ¿sí? Entonces reconoció ese error. Relaciones afectivas superficiales, rígidas y exigentes. ¿Sí? Mire, se cae en ese tipo de relaciones
superficiales, ¿sí? O rígidas y exigentes. Esas relaciones tóxicas que a veces involucra a la gente, que pierde completamente su libertad y el sentido de la vida. Criterios éticos y valores inestables, ¿sí? Inestables. Entonces, mire, toda la cantidad de características que encontramos en el corazón del pródigo, en el corazón del hijo pródigo, y todos de una u otra manera podemos estar viviendo algunas de esas características con las cuales tenemos que combatir y eliminarlas de nuestro corazón. Entonces, continuaremos hablando de estas características del pródigo, del corazón del pródigo, y identificarlas en nuestra vida para poder renunciar a ellas y poder vivir una vida agradable delante de Dios y poder disfrutar no solamente de la herencia, sino del Padre que nos da la herencia. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, por enseñarnos, por hablarnos al corazón. Y hoy te decimos, Señor, examina mi corazón. Dígale al Señor, examina mi corazón. Si hay alguna de estas características del corazón del pródigo, yo te pido, Señor, que me ayudes. Te pido perdón si muchas veces te he rechazado. Si muchas veces he rechazado tu amor, tu dirección, tu consejo. Si muchas veces he renunciado a aceptar tu voluntad, Señor. Y me he llenado de soberbia, de caprichos, de sabiduría del mundo o mi sabiduría, Señor, en mi propia opinión. Gracias, Dios, por tu amor incondicional, por amarme con amor eterno, por extender cada día tu preciosa misericordia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos abras los ojos del entendimiento, los sentidos espirituales, para que podamos detectar en nuestra vida qué conductas, qué características de este pródigo, de estos pródigos, Señor, tanto del que se fue de casa como el que se quedó en casa con su padre. Gracias te damos, Dios del cielo, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Bendice el resto de este día y continúa con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Feliz día. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.